Si nosotros obedecemos al Señor y lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, como su palabra nos pide, y nosotros somos fieles al llamado y al servicio de Dios, tenemos que entender que todo lugar que nuestros pies pisen, nosotros vamos a ser bendecidos. Amén. En todo lugar donde nosotros nos encontremos, la bendición de Dios va a estar con nosotros, porque hay una promesa que el Señor ha dado juntamente con ese llamado, y si nosotros nos mantenemos fieles a ese llamado, la bendición de Dios va a estar sobre nuestra vida. Y a Abraham le pasó. Abraham estaba experimentando que donde él caminaba, la bendición de Dios iba con él, que donde él se movía, la bendición de Dios estaba con él, porque había una promesa en ese llamado. Si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, nosotros vamos a ver bendición. Donde hay temor, cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, nosotros vamos a experimentar paz. Donde hay tristeza, nosotros vamos a experimentar gozo, nosotros vamos a experimentar alegría. Porque todo lugar donde nosotros estemos, si estamos bajo la voluntad de Dios, nosotros vamos a experimentar la bendición de Dios. Abraham obedeció a ese llamado, y en medio de las crisis, en medio de los problemas, Abraham experimentaba todo lo contrario a lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque ahí estaba la promesa de Dios de que lo iba a bendecir. Y él experimentaba esa promesa y vivía bajo esa promesa de bendición de parte del Señor. Eso es lo que el Señor nos promete cuando nosotros estamos bajo su voluntad y bajo el cuidado del Señor, y le servimos fielmente al Señor y obedecemos la palabra del Señor. La promesa que está para nuestra vida es bendición. Otra promesa de parte de Dios a Abraham era que él iba a ser de bendición. Entonces el Señor no solo iba a bendecir a Abraham, sino que le prometía que él iba a ser bendición. La bendición de Dios, cuando llega a nuestra vida, automáticamente, cuando nosotros recibimos una bendición, automáticamente nosotros empezamos a ser de bendición. Dios nos bendice para que nosotros compartamos esas bendiciones que Él nos da. Dios nos da para que nosotros demos. Cuando la bendición de la palabra de Dios viene a mi vida, automáticamente yo tengo que empezar a dar palabra y a bendecir a través de las palabras del Señor. Cuando la bendición de la salud está en mi vida, automáticamente yo empiezo a ser de bendición y empiezo a hablar de salud y empiezo a hablar de sanidad de parte de Dios, y empiezo a orar y empiezo a pedir salud para las demás personas que están a mi alrededor. Cuando Dios nos da la bendición de la felicidad, un corazón alegre, una persona feliz, nosotros felices, automáticamente nosotros empezamos a transmitir felicidad para las personas que están compartiendo con nosotros. Cuando la bendición de la unción viene sobre nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a hablar y a predicar y a derramar de esa misma unción que puso en nuestra vida. Es esa misma unción que nosotros vamos a transmitir. Cuando la bendición de la prosperidad llega a nuestra vida, nosotros también tenemos que ayudar a alguien más a que pueda ser próspero. Tenemos que guiar a las personas a que de la misma manera que nosotros hemos recibido las promesas y las bendiciones de Dios, nosotros tenemos que dar esa bendición y guiar a las personas para que también puedan recibir esa promesa y esa bendición de prosperidad. Cuando Dios nos da paz y nos da la bendición de paz, es para que nosotros empecemos a hablar y a transmitir paz. A veces lo hablamos y a veces simplemente nuestra presencia en un lugar hace que la paz llegue a ese lugar. Quien nos trate bien, le va a ir bien. Porque nosotros somos bendición. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces las personas que nos tratan bien, les va a ir bien. Porque la palabra del Señor dice que va a bendecir a los que nos bendicen. Quien haga con nosotros buenas obras, va a recibir buenas obras. Quien haga con nosotros y quien nos transmita bendición, quien nos bendiga, el Señor lo va a bendecir. Entonces, si yo bendigo a una persona, el Señor me va a bendecir. Y si una persona me bendice a mí, a través de la promesa del Señor, esa persona va a ser bendecida. Porque somos hijos de Dios. Y también encontramos en ese mismo versículo que dice que a los que nos maldicen, el Señor los va a maldecir. Entonces es por eso que nosotros tenemos que saber y entender que toda la persona que nos haga bien le va a ir bien, y la persona que nos haga mal,
el Señor se encargará de ellos. Es por eso que nosotros tenemos que entender de que muchas veces las venganzas no dependen de nosotros. Simplemente tenemos que poner todo en las manos del Señor, porque la palabra de Dios dice que quien nos bendice, Él lo va a bendecir, y quien nos maldice, Él lo va a maldecir. Quien haga con nosotros buenas obras va a recibir buenas obras, y quien haga con nosotros directamente, con los hijos de Dios, malas obras, va a recibir malas obras. En medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de estos problemas, nosotros, el Señor nos manda que seamos luz. Entonces, Él nos da su luz, su lámpara nos guía. Nosotros vamos a empezar a hacer luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad que se está viviendo en este tiempo. Es por eso que nuestro mensaje, nuestra palabra tiene que ser de luz, de esperanza. Porque donde todos están viendo crisis, donde todos están perdiendo la fe y la esperanza, estamos los hijos de Dios, que Dios nos ha bendecido y nos tiene con bien para que nosotros demos ese mismo mensaje de fe y de esperanza y de bendición a la humanidad. Y ese es por el cual el Señor nos tiene acá en la tierra, específicamente en este tiempo que estamos viviendo, para desempeñar y desarrollar un papel importante en medio de la sociedad en este tiempo que estamos viviendo. Mientras sigamos obedeciendo a Dios, la atmósfera, el lugar donde nosotros nos encontremos va a ser transformado. Donde pongamos la planta de nuestros pies va a ser un lugar de bendición. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que, así como sucedió con Abraham en aquel tiempo, nuestra historia cuente y nuestros hijos sepan que en este tiempo que vivimos hubo un hombre o una mujer de fe que se paró y que obedeció al Señor y que sobresalió y que fue luz en medio de la oscuridad. Nuestros hijos y nuestras generaciones y los que vienen atrás tienen que entender que en el tiempo difícil que atravesamos en este año, nuestra fe siguió siendo fuerte, nuestra fe siguió aumentando y nuestra vida siguió siendo bendecida a pesar de todo lo negativo que había a nuestro alrededor. Y por eso el Señor nos tiene acá, para que nosotros cambiemos la historia y cambiemos el tiempo y cambiemos el pensamiento de lo que se está viviendo en este tiempo. Porque el Señor nos da bendición para que nosotros seamos bendición en este tiempo. Y algo que el Señor ponía en mi corazón mientras leía esta palabra es que mientras los hijos de Dios estemos en este lugar, mientras sigamos obedeciendo, sigamos siendo guiados por esta palabra, la bendición de Dios va a estar sobre la tierra. Mientras los hijos de Dios estemos en este lugar, va a haber bendición en la tierra. Si los hijos de Dios seguimos aquí en la tierra va a seguir experimentando y viviendo bajo bendición. Porque si yo estoy en este lugar, el Señor me va a bendecir. Y si hay un lugar donde no hay bendición, pero yo piso ese lugar, yo llego a ese lugar, ahí va a llegar la bendición del Señor. Entonces la tierra va a ser bendecida mientras los hijos de Dios sigamos acá en la tierra. Y es algo que nosotros tenemos que darle gloria, honra y alabanza al Señor, porque tenemos que entender que mientras nosotros estemos, la bendición de Dios va a seguir sobre la tierra. Mientras nosotros sigamos acá en la tierra, el cuidado de Dios va a seguir sobre la tierra. Mientras el pueblo de Dios siga aquí en la tierra, la bendición va a seguir sobre la tierra. Porque Él nos va a bendecir y nosotros vamos a ser de bendición.